Vamos ahora con el congresista Johnny Lezcano, porque la ley AFP ha sido observada en el Congreso. El congresista Lezcano nos cuenta los detalles. Ha sido observada por el Ejecutivo. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo toman ustedes esta noticia? Bueno, recién ha llegado el documento, más o menos a las 2 de la tarde. Lo vamos a estudiar, la ley, la segunda ley que aprobamos a favor de los trabajadores de las AFP ha sido observada lamentablemente nuevamente por el gobierno, ¿no? Y bueno, esto perjudica porque vamos a tener que esperar más tiempo. Yo creo que lo que se tiene que hacer en el Parlamento Nacional es insistir en la ley. El día miércoles hay Comisión de Economía, sesiones de la Comisión de Economía. Seguramente la Oficialía Mayor remitirá la observación a la Comisión de Economía y pienso que se le tiene que priorizar para insistir en la Comisión de Economía, y al día siguiente en el Pleno del Congreso, ya los últimos plenos que está realizando y que está llevando a cabo el Parlamento, en estos plenos se tiene que insistir en la ley. Hay, digamos, opinión unánime de todas las fuerzas políticas para insistir en esta ley que favorece a los trabajadores de las AFP. Hay temas pendientes incluso, pero lamentable que nuevamente el Ejecutivo haya dado la espalda a los trabajadores, haya favorecido nuevamente las AFP y no haya tenido en consideración que los trabajadores están recibiendo pensiones miserables con las cuales no pueden vivir. Pero el Congreso, consciente de su labor, va a insistir en esta ley y le va a hacer justicia a estos 6 millones de trabajadores que tienen su dinero en las AFP. De manera tal que ya el documento está en el Congreso, la observación, el documento que ha remitido el Poder Ejecutivo, lo vamos a estudiar y presentaremos los fundamentos para insistir en la Comisión de Economía y luego en el Pleno del Parlamento Nacional. Usted dice que van a insistir en la ley. ¿Qué mecanismos tiene el Congreso de la República, el Poder Legislativo, para poder hacer esto? El Poder Legislativo, conforme al reglamento, observado una ley por parte del Ejecutivo y regresado al autógrafo, lo que puede hacer es allanarse a la observación o insistir. Nosotros pensamos que se tiene que insistir. Ya estábamos pensando, y se veía venir la observación porque había transcurrido todos estos días y era una noticia ya casi generalizada que los ejecutivos iban a rechazar la ley. El ministro de Economía había dado algunas declaraciones en ese sentido y consecuentemente con esa observación lo que tenemos que hacer en el Parlamento es insistir. El procedimiento, ya lo expliqué, pasa a la Comisión de Economía y luego al Pleno del Congreso exoneraremos algunos trámites pendientes porque ya estamos haciendo los últimos plenos, pero tenemos que dejar ya la ley plasmada y publicada en el Diario Oficial del Peruano, y yo creo que no hay ninguna fuerza política que se va a oponer, y creo que, repito, hay que darle estas facilidades y estas atribuciones a los trabajadores para que puedan recuperar sus dineros, vivir con dignidad, tener ingresos decorosos y no tener estas pensiones mínimas, casi diminutas, que están pagando las AFP. De tal manera que yo creo que ese es el mecanismo que se va a llevar a cabo en el Parlamento Nacional para tener esta segunda ley, porque es la segunda ley que ha expedido el Congreso para poder mejorar el sistema privado de pensiones. ¿Y qué va a pasar ahora con todo el tema de los fondos, el retiro de los fondos? ¿Esto se ve afectado? No. Lo que se está, estos 1.700 trabajadores que están realizando ya sus gestiones para retirar el 95.5% de los aportes, estos trabajadores están respaldados por la primera ley que aprobó el Congreso y que también tuvo que insistir, que es la ley 30.425. Esta es una segunda ley que amplía, ¿no?, un número de trabajadores beneficiados que tienen su dinero también en las AFPs. Hay otros beneficiados con esta segunda ley y que también establecía que el 4.5 de los aportes de los trabajadores que se quedaban en las AFPs se tendrían que remitir a E-Salud para que los trabajadores sigan teniendo sus servicios médicos y servicios de salud a través de E-Salud. De manera tal que esta segunda ley es la que ha insistido, pero la primera sigue cumpliendo sus funciones y ya los trabajadores que están cumpliendo 65 años y que todavía no reciben pensión ya están retirando su dinero. La segunda ley ha ampliado para los trabajadores que reciben pensión, que ellos también puedan retirar su dinero, y se ponen una serie de supuestos, en el caso del 25% para construir casas, casa única o amortizar deudas
o comprar una casa que pueda servir como casa habitación única a los trabajadores. Todo eso está en la segunda ley, en la cual tenemos que insistir de todas maneras y darles mayor facilidades, repito, a los 6 millones de trabajadores de las AFP. La postura del Ejecutivo congresista la conocemos, es una que sabemos que usted no comparte, es un punto de vista que usted no comparte. Lo que ellos dicen es que esto pues debilita el sistema de las asociaciones de las AFPs, ¿no? Entonces todo puede colapsar y han dicho que hay que cuidar también este sistema de previsión y digamos en ese sentido, en esa línea es que el ministro de Economía pues está supuestamente custodiando, ¿no? todo este sistema. ¿Usted cómo toma esto? No, yo pienso que son observaciones y argumentaciones absolutamente infundadas. Me gusto. Se debería tener un universo más o menos de 8.000 trabajadores que comenzarían a retirar sus fondos de las AFPs. 8.000 que estarían cumpliendo 65 años el 2016. Bueno, mira, son 1.700 los que han hecho sus trámites. En conjunto, 1.700 trabajadores de 6 millones. Ni siquiera llegan a 8.000. Ni siquiera la quinta parte. ¿No? ¿Qué le ha hecho al sistema? ¿Qué le va a hacer al sistema? ¿Qué le van a hacer a las empresas si 1.700 están haciendo sus trámites para retirar los fondos de un total de 6 millones de trabajadores? No debiliten absolutamente nada. Pero usted es consciente que esta es la versión que nos llega desde la Asociación de Fondos de Pensiones. O sea, ellos dicen que el sistema va a colapsar si la gente empieza a sacar su dinero. O sea, eso es lo que ellos dicen. ¿Usted no está de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo con eso. Por eso te digo, la misma realidad está demostrando de que la misma realidad ni siquiera ya es una argumentación nuestra, la misma realidad que no está debilitando absolutamente nada el sistema. Repito, hay nuevos trabajadores que incluso están ingresando a las AFPs, ¿no? En reemplazo a los que están llevándose su dinero. Ahí están 1.700 trabajadores que han hecho sus trámites hasta la fecha. Ni siquiera los 8.000. ¿Qué les va a hacer? Absolutamente nada. ¿Cuál es el universo total? 6 millones. Cualquier persona con inteligencia media se da cuenta de eso, ¿no es cierto? De tal manera que esas argumentaciones de que se está debilitando el sistema, que se está desnaturalizando el sistema, que las AFP van a desaparecer, que van a tener problemas financieros, fue toda una mentira. Absolutamente falso de que sea así, porque la realidad está demostrando otra cosa. Hay gente que mira, sí, retiro mis fondos. A otras personas ha dicho, no retiro mis fondos, que se queden ahí nomás porque no tengo dónde invertir. Muchas personas están optando por eso. Claro, si no, la cosa es que la gente tenga la opción de decidir qué hacer con su fondo, ¿no? Creo que todos tenemos el derecho de decidir. Me parece lo más justo, porque es propiedad de los trabajadores, es propiedad, ni siquiera es de las empresas. A mí me parece algo salvaje de que la propiedad de un trabajador esté capturada de por vida, secuestrada de por vida en una empresa. Sí, pues y si uno quiere la pensión, la puede optar por eso también, ¿no? Así es, el que ve que tiene una pensión decorosa, que es suficiente con lo que le están dando, que está contento, deja su dinero ahí, pero el que ve que puede tener mejores ingresos, más decorosos para vivir más tranquilamente, bueno, retire el 95.5%. O aquel que no tiene casa a gusto, puede dar 25% para comprarse un departamento, para poder vivir más dignamente, tiene ahí el dinero y lo puede. Pero ya no, eso sí ha sido observado, eso sí ha sido observado de esta segunda ley. Eso es lo que se ha observado, sí. Hay como 4 supuestos para darle sus facilidades a los otros trabajadores que en esta segunda ley hemos aprobado. Esto del 25% de los trabajadores con jubilación anticipada, de los que reciben pensión de las AFPs, todos esos supuestos han sido observados. Solamente se está poniendo en práctica lo que dijo la primera ley, lo que dice la primera ley, la 30.425, que dice que los trabajadores que han cumplido 65 años, que aún no han hecho sus trámites, ellos pueden retirar el 95.5%. Y la persona, y por lo tanto, se refiere a una serie de supuestos más. Por lo tanto, las personas con enfermedades terminales que quisieran también retirar el fondo tampoco lo podrán hacer. Y ellos, los trabajadores de enfermedades terminales, tienen que esperar a la segunda ley, porque la segunda ley mejora la situación. Incluso solamente podrían retirar, y eso me parece que hay que cambiarlo en la ley, si no tienen herederos forzosos. Pero aquellos que tienen herederos no pueden retirar del enfermo terminal su dinero. Eso me parece pues inaudito también.
Claro, eso está en la ley, pero eso yo creo que hay que cambiarlo, porque el titular del dinero, el capital de dinero, es el enfermo que tiene una dolencia terminal. Ellos deberían gozar de su dinero, teniendo o no teniendo herederos. Eso me parece un error de la ley, pero eso hay que cambiarlo. Perfecto. Pero por lo menos he mejorado en algo su situación de aquellas personas que tienen enfermedades terminales. Congresista Lescano, muchas gracias por haber participado esta tarde del programa y bueno, seguramente se va a tratar este tema en extenso más adelante. Vamos a esperar el documento, voy a estudiarlo y vamos a ver qué dice el Ejecutivo en los términos de la observación de la ley y luego lo podremos informar a la opinión pública. Muy bien, muchas gracias. Ha sido el congresista Johnny Lescano de Acción Popular.